Unidad de nuestra asignatura. ¿Ok? Y para que empecemos con todo, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutitos ya para continuar con toda la fuerza en esta asignatura. Muy bien. Break de 5 minutos. Regresamos en un momento, compañeros. Muchas gracias. De lo que hemos visto hasta este punto. Hemos hablado, mis queridos amigos, sobre un tema muy particular, que son los derechos humanos. Y sobre estos derechos humanos hablamos de esta evolución histórica que han tenido y principalmente hicimos una clasificación de los derechos humanos en 3 generaciones. Una primera generación tuvo como origen, lo vamos a ubicar, el siglo XVIII y principios del siglo XX. Derechos de naturaleza. ¿Quién sabe qué habrá inventado ahora? Vale. Cuidado, 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 micrófonos, ¿escuchan? Cuidado. Ok, hablamos de derechos individuales. Ok, algunos derechos como la libertad, como la igualdad. Ok, como el debido proceso, por mencionar algunos de ellos. Después nos remitimos a una segunda generación y en esta segunda generación hablamos de derechos colectivos. Surgen finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Surgen con la lucha de los movimientos obreros. Tenemos derechos como son el trabajo, la educación, la vivienda, la seguridad social. Y tenemos una tercera generación cuando hicimos alusión, en este caso, compañeros, a derechos difusos, derechos que nos pertenecen a todos, principalmente finales del siglo XX y el siglo XXI. La autodeterminación, derecho al medio ambiente, al uso de tecnología, ok, derecho a la paz, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Muy bien. De todo esto que revisamos, en general sobre nuestro país, señalamos que ha habido una reforma constitucional muy importante del 10 de junio del 2011. ¿Por qué? Porque esta reforma vino a cambiar el título primero de nuestra Constitución, pasando de denominarse de las garantías individuales, pasamos a de los derechos humanos y sus garantías. ¿Ok? Y en este punto de los derechos humanos y sus garantías, pues hicimos alusión del reconocimiento de los derechos que se encuentran dentro de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos
humanos. ¿Se va comprendiendo, compañeros? Muy bien. Cambiamos el paradigma de hablar de una jerarquía constitucional en la cual teníamos en la cúspide a la Constitución y debajo de la Constitución señalábamos a los tratados internacionales y a las leyes federales. Artículo 133 de nuestra Constitución. Y con la reforma, hoy nosotros hacemos alusión a un bloque de constitucionalidad. En este bloque de constitucionalidad, de conformidad con la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, nosotros colocamos con la misma eficacia normativa a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A ambos los colocamos con la misma eficacia normativa. ¿Lo recuerdan, compañeros? Muy bien. Cuando hablamos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos en materia de derechos humanos y, por supuesto, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Y bueno, después de todo esto que hemos venido comentando, hicimos una distinción muy particular que no quiero que vuelvan ustedes a olvidar. La distinción particular es que hablamos de las diferencias que existen entre estos conceptos. Ahí va. Derechos humanos, derechos fundamentales y las garantías. Cuando mencionamos los derechos humanos, señalamos que están intrínsecamente vinculados a la naturaleza del ser humano y gozamos de ellos por una simple razón. Somos seres humanos y los seres, cuidadito, ayúdame a no rayar la pantalla, por favor, y los seres humanos gozamos de esta perspectiva, de este privilegio, de esta protección. ¿Ok? Bien, los derechos fundamentales vamos a tenerlos cuando un derecho humano se positiviza y es reconocido en una constitución, en un tratado internacional, en una norma. Entonces, cuando el derecho humano se positiviza, vamos a conocerlo con el nombre de derechos fundamentales. Y por último, señalamos a la cuestión de las garantías como mecanismos procesales para hacer valer los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Sobre estas garantías, distinguimos entre garantías constitucionales, como por ejemplo el artículo 103 y 107, que regula el juicio de amparo. También, por supuesto, hablábamos, mis queridos amigos, de otras garantías, que en este caso hicimos alusión a las garantías legales. Ok. Estas garantías legales
se van a encontrar consagrados en las normas y las garantías institucionales como la función de la CNDH que garantiza la protección y la tutela de los derechos humanos. ¿Ok? Bien, vamos a enfocarnos en las garantías constitucionales como el juicio de amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. Destacamos en la controversia constitucional hay una invasión competencial. ¿Ok? Esta invasión competencial es de la autoridad federal, la autoridad local y la municipal. Por lo que respecta a la federal, hablamos de el poder ejecutivo y el legislativo. Y por lo que hablamos de la local y municipal, el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ok? Recuerden que, que el ente público que considere invadida su competencia presentará la demanda que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos informará qué ente público es el competente para realizar dicha actuación, para realizar dicha, señalar cuál es el órgano competente de conformidad con la Constitución. Hablamos, por supuesto, también de la figura de la acción de inconstitucionalidad. En esta figura destacamos a leyes federales, tratados internacionales, leyes locales, leyes federales en materia electoral, leyes electorales locales, leyes penales, etcétera, etcétera. Recuerden que esto será el 33% del Congreso de la Unión, conformado por Cámara de Diputados y en su caso por Cámara de Senadores. Sobre tratados internacionales, solamente será el 33% de los integrantes de el Senado. Leyes locales, el 33% del Congreso local que emitió la norma. Leyes federales electorales, partidos políticos con registro federal. Leyes electorales locales, partidos políticos con registro local. Y leyes penales, destacamos al fiscal general de la República. ¿Ok? De forma muy general, destacábamos, vamos a revisar que la norma no sea contraria a la Constitución. Y en el caso de que esta norma sea contraria a la Constitución, se va a dejar sin efectos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando de los 9 ministros, 6 ministros estén a favor. En estos supuestos son, como nosotros mencionamos, la referencia de la figura de la acción de inconstitucionalidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Se va entendiendo en qué consiste? ¿Sí? ¿Sí o está muy, muy extraño, compañeros? Está raro. ¿Está raro?
No, sí se entiende, profesor. Obviamente, pues es un poco más complejo, ¿verdad? Hay que estudiarlo, ¿verdad? Y hablo Muy bien. así muchas Sí, veces. sí, muy Porque bien. Ok, ahora vámonos con el amparo. Ahí va. Acuérdense que el juicio de amparo va a ser promovido por la persona quejosa, ok, que considera que un acto de autoridad vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. El objeto es que este acto quede sin efectos y en la medida de lo posible regresar al gobernado en el goce del derecho vulnerado y si se puede es regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Muy bien, esto es lo que nosotros vamos a conocer como el juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad que tiene el quejoso para defenderse de estos actos de autoridad. Señalábamos que su fundamento se encuentra contemplado en el artículo 103 y 107 de la Constitución. Hay dos tipos de amparo: amparo indirecto y amparo directo. El amparo indirecto lo van a conocer en el 98% de los, bueno, 95%, para no exagerar, los juzgados de distrito. El 2% los tribunales colegiados de apelación sobre un asunto que devenga de otro tribunal colegiado de apelación. Y en el caso de facultad de atracción, que en pocas ocasiones lo hace, la Suprema Corte podrá requerir la tramitación de este amparo. Este amparo admite un recurso que se llama de revisión. En la mayoría de los casos, este recurso, vamos a decirle en un 90% de los casos, lo van a conocer los tribunales colegiados de circuito. Y en el 10% de los casos, cuando se plantee una cuestión de constitucionalidad, lo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el caso del amparo directo, destacábamos que este será competencia de los tribunales colegiados de circuito, ¿vale? En más de un 95% de los casos y en el 5% a través de la facultad de atracción, este asunto lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La regla general es de que no se admite recurso, salvo cuando se plantee una cuestión de constitucionalidad. En revisión conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí tenemos nosotros también la naturaleza del juicio de amparo, de forma muy general. Ahora sí, llegamos a la última unidad de nuestra asignatura. ¿Qué vamos a estudiar nosotros en en esta última unidad? Esta unidad se intitula De la Defensa Internacional de los Derechos Humanos. Control de convencionalidad, control concentrado, control difuso, fundamento del control de convencionalidad a nivel internacional, nacional, pasos para el ejercicio del control de convencionalidad y bueno, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Cuáles son los derechos contemplados en el sistema interamericano?
cómo presentar una petición o solicitud de medidas cautelares, el trámite de peticiones y solicitudes y el tema de litigio estratégico para la defensa de los derechos humanos. Estos son los últimos puntos que nosotros vamos a analizar en esta última parte de nuestra asignatura. Estimados amigos, para la defensa de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 dio origen a un control difuso tanto de constitucionalidad como un control difuso de convencionalidad. En este ejercicio de control difuso de constitucionalidad, verificamos que es obligación de todas las autoridades hacer valer los derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución. Y en el ejercicio de control de convencionalidad, lo van a hacer todas las autoridades garantizando los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Ok, bien. Este control de convencionalidad lo vamos a ejercer entonces de dos formas. Cuando hablamos del control difuso de convencionalidad, señalamos a todos los jueces, no importando su jerarquía, ¿sale? Siempre y cuando formen parte de los estados que signaron la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, aquí vemos nosotros este tema. Ahí va. Muy bien. Bien. Vemos, por ejemplo, mis queridos amigos, que aquí tenemos el continente americano y entonces vamos a ver que cualquiera de estos jueces que forman parte de los estados signantes de esta convención, vamos a ver a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y entonces, en este orden de ideas, mis queridos amigos, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Sobre los derechos humanos del continente, cualquier juez va a verificar que los actos que realiza la autoridad se encuentren apegados a esta Convención Americana de Derechos Humanos, ejerciendo un control difuso de convencionalidad. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Sí, Ok, este es el control difuso. Y el control concentrado lo vamos a tener en dos órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión va a tener su sede en la ciudad de Washington, D.C. y esta nació en la década de los 50. Ok, vamos a ver entonces esta comisión Interamericana de Derechos Humanos nace en los 50, ok, y surge como consecuencia de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica y es un tribunal contencioso. Su fundamento lo tenemos en esta Convención Americana de Derechos Humanos.
Entonces, estos dos órganos que aquí mencionamos son los que se encargan de llevar a cabo el control concentrado de convencionalidad. ¿Ok? Muy bien. Pero como destacamos en la lámina, señalamos que el control se va a ejercer en ambas formas. ¿Alguien sabe en qué significa que se ejerce en ambas formas? ¿Una idea o algo que tengan ustedes, compañeros? ¿Sí o no? ¿No? Ok. Lo que significa en este sentido, compañeros, es que en primer lugar, si hay una cuestión de derechos humanos, nosotros vamos a hacerlo valer en el ámbito interno. Se dicta sentencia, no estamos conformes, apelamos, ¿sale? Y se tiene que resolver no solamente sobre la cuestión de legalidad planteada, sino ahora se tiene que pronunciar sobre el control difuso sobre el tema de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o en los protocolos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Porque hay que agotar el principio de definitividad. Agotando este principio de definitividad, ok, ahora vamos a pasar al terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, compañeros, en primer lugar, agotamos el control difuso y después de haber agotado el control difuso de convencionalidad, ahora sí vamos a agotar el control concentrado ante los dos órganos que lo conforman, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entendió esto, verdad? Está muy clarito, ¿verdad, compañeros? Ujú. Sí. Perfecto, muy bien. El fundamento del control de convencionalidad lo tenemos de la siguiente manera. El fundamento internacional lo tenemos principalmente en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. Mientras que el fundamento nacional va a ser la reforma constitucional del 2011 y la resolución del caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. ¿Ok? Este es el fundamento para que nosotros ejerzamos el control de convencionalidad. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿Algún comentario que tengamos? Deben tener dudas o comentarios porque es un tema que creo que nos debe de impactar a todos. Sobre todo, sobre estos temas van a platicar a lo largo de su licenciatura. Dudas, comentarios. ¿Habían escuchado del control de convencionalidad? Pues yo no he No. escuchado nada del caso Radila Pacheco, la verdad no tengo conocimiento de ese tema. Bueno, entonces aquí hay de dos. Necesitamos, compañeros, ponernos las pilas en tema de derechos humanos, porque si no hemos escuchado del caso Rosendo Radilla Pacheco o el caso del control de convencionalidad, implica que nos falta lectura de derechos humanos. Hay que meternos de lleno con estos temas, ¿vale? Porque hoy estos temas están desarrollándose mucho, hay muchísima literatura sobre esto. Entonces, por favor, echémosle ganas a los derechos humanos, ¿vale? Sí, profesor. Sí, muy bien. Vamos a avanzar. Bien, seguimos. En este orden de ideas, mis queridos amigos, vamos a tener que, por ejemplo, los órganos legislativos, cuando van a aprobar una ley,
tienen que verificar que esa ley que están por aprobar es acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, entre comillas, tendríamos que hacer lo siguiente. Es decir, el legislador, cuando está creando una norma, tendría que revisar que esta norma que está por aprobar esté acorde con la Constitución, pero también tendría que revisar esté acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si cumple esta norma con estos dos supuestos, entonces, por supuesto, diríamos que pues esa norma se encuentra apegada a derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos y vemos el siguiente punto. Bien. El Poder Judicial. En aquellos casos que conozca los tribunales, deben de abstenerse a aplicar normas que sean contrarias a esta convención. ¿Y esto qué significa? Significa que su señoría, sobre un caso en particular que conozca, no solamente se va a pegar su sentencia, su resolución a la legalidad. No, tendría que verificar, en este caso en particular, mis queridos amigos, que se encuentre apegado ese acto a la Constitución, pero también, por supuesto, a los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Recuerdan qué principio nos va a ayudar a inclinar balanza y qué principio nos va a decir cuál es la norma que más beneficia al derecho humano? ¿Cómo se llama ese principio? Pro persona. Principio pro Pro persona. persona. Exactamente. Vamos a aplicar la norma que sea más favorable, vamos a aplicar la norma que de forma más amplia proteja los derechos humanos. ¿De acuerdo? Ujú. Compañero, ¿sí? Sí, profesor. Ok. En este orden de ideas, señalamos lo siguiente. Ahí va. Acuérdense que ya hemos estudiado la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Cambiamos de garantías individuales por derechos humanos. Y ahora reconocemos que hay derechos inherentes a la naturaleza del ser humano y estos derechos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Reiteramos estos principios que hemos estudiado sobre interpretación conforme y principio pro persona. ¿Sale? Ahí va, solamente para retroalimentar. Interpretación conforme. El acto de autoridad que puede ser administrativo, legislativo y jurisdiccional. Y vamos a revisar, mis queridos amigos, que este acto no solamente esté acorde con la ley que lo regula, sino en ese ejercicio de interpretación conforme vamos a revisar que esté acorde con los preceptos que establece la Constitución, ok, y también que esté acorde con los preceptos que se establecen dentro de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ok. Y si esa norma, y si esa ley, y si ese acto es contrario, se va a inaplicar para el caso concreto. Recuerden lo que nos va a ayudar a inclinar balanza en este caso es
el principio pro persona. Ok, vamos a aplicar la norma que sea más favorable, la norma que otorgue mayor protección, la norma que sea en beneficio de los derechos humanos del gobernado que han sido vulnerados, ¿sale? Por la autoridad. Entonces, ahí tenemos estos dos preceptos que nos ayudan a establecer cómo se garantiza la tutela de los derechos humanos. Ujú. Muy bien, vamos a avanzar y señalemos lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para el ejercicio del control de convencionalidad? Primer paso, partimos de que el acto hay una presunción de legalidad. Esa presunción del acto de autoridad, ok, nos dice que de alguna manera consideramos que este acto podría estar acorde con la Constitución, podría estar acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Ok? Paso número 1. Paso número 2. Realización de la interpretación de la norma nacional conforme al control de convencionalidad y al control de constitucionalidad. ¿Cómo está esto? Rápidamente lo vamos a ver a continuación. Ok, bien. Es decir, vamos a revisar el acto de autoridad, en este caso particular, la norma que lo regula, y vamos a revisar que esa norma esté acorde con la Constitución y esté acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en caso de que no estén acorde, esta norma se va a inaplicar para el caso en concreto. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Rápidamente. Decimos, vamos a optar por la interpretación de la norma más favorable y de mayor efectividad en la tutela de derechos humanos. Principio pro persona. Ok, la norma más favorable, la norma menos restrictiva, la norma que interprete mejor los derechos humanos. Entonces, sobre este cúmulo de leyes, como son leyes federales, leyes locales, leyes municipales, constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos, reglamentos, etcétera, etcétera, mis queridos amigos, vamos nosotros a aplicar la norma más favorable. Por ejemplo, si un reglamento interior de trabajo dijese que en esta empresa la jornada laboral será de 6 horas, la pregunta es, ¿esta jornada en beneficio del trabajador supera las que establece la Constitución? No. Sí, bueno, ¿cómo no? Si es en beneficio del trabajador. Perdón, sí, perdón. Sí. Ok. ¿Supera o es en beneficio del trabajador a lo que establece la Ley Federal del Trabajo? Sí, porque la ley federal establece 8 horas y le van a dar 6. Ajá. En los tratados internacionales de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, también establecen 8 horas. Es decir, en esta interpretación, ¿cuál es la norma que más favorece a los derechos humanos de la clase trabajadora? Los del reglamento, ¿verdad?
Entonces, entonces, en un ejercicio de ponderación, ¿qué norma ustedes van a aplicar de todas estas en beneficio del trabajador? ¿Qué norma? Puede ser aplicable, profesor, la Ley Federal del Trabajo en algún momento dado y había que ver si hay algunas condiciones generales del trabajo o algo que establezca Pero en este caso en particular, ¿cuál es la norma que más le beneficia? En este caso, sobre el horario, el horario de las 6 horas, Interno. lo que establece el reglamento, ¿no? el reglamento. Entonces el reglamento se interpreta a favor y por eso va a ser la norma prioritaria, porque protege de forma más amplia los derechos humanos. ¿Se dan cuenta? Y aunque sea un Sí. reglamento, profesor, Aunque sea un reglamento. Aquí no hay jerarquías. Aquí es cuál es la norma que más beneficia. Y es la que nosotros vamos a aplicar. ujú, ¿Sí? sí, sí, profesor. Ujú, ujú. Muy bien. Siguiente punto. Ahí va. Vamos a desechar interpretaciones incompatibles de menor alcance protector. Es decir, dentro de este ejercicio que estamos viendo, dentro de este acto de autoridad y los efectos que está aplicando, si el mismo siendo administrativo, legislativo o jurisdiccional limita los derechos humanos, ok, entonces vamos a inaplicarlos y vamos a aplicar la norma que se aplique en beneficio de los derechos humanos. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí. Siguiente punto. Decimos, ahí va. Solo cuando no pudiera lograrse la interpretación constitucional y convencional conforme, se va a desaplicar ese acto para el caso concreto. Es decir, ya hemos verificado que este acto de autoridad es contrario a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Para este caso en particular, este acto quedará sin ningún efecto porque es contrario a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Estimados amigos, a lo largo del mundo, nosotros hemos visto que hay distintos sistemas que garantizan la tutela de los derechos humanos. A nivel universal, con la fundación de la ONU, tenemos en 1948 a la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ok? A nivel regional, en la década de los 50, va a surgir en el tema de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en América, pues vamos a tener en 1948 el origen de la OEA, Organización de Estados Americanos. Y de aquí vamos a ver dos instrumentos base para el sistema: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, entrando en vigor en 1981, México aceptando la competencia contenciosa hasta 1998. ¿De acuerdo? Muy bien. Avancemos. Bien, son dos órganos que van a conformar este sistema. Uno lo tenemos en la ciudad de Washington, D.C., que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión, aguas que tiene un doble papel, de acuerdo al momento en el cual nos ubiquemos. El primer papel
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es funcionar como un tipo CNDH, ¿sale? Es decir, como este tipo implicaría que va a realizar la investigación por violaciones a los derechos humanos, ¿sale? Va a conocer de las peticiones que presenten las víctimas sobre posibles violaciones de la autoridad a los derechos humanos reconocidos en esta convención y en los protocolos en materia de derechos humanos. ¿Ok? Y también, por supuesto, va a actuar como un fiscal cuando se presenta la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Ok. Y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Y este es un órgano contencioso del sistema interamericano. Lamentablemente, mis queridos amigos, no todos los estados le entraron al juego de los derechos humanos. Vamos a ver quién no le entró, compañeros. Ahí Profe, va. es Ujú. que no está es Estados Unidos, ¿no? Él Ahí no va. está, Sí, efectivamente, como usted nos indica, mi estimada. Vea, dije, ¿quiénes no están en el sistema? no ¿Quiénes? está Estados ¿A Unidos. quién viene de color blanco? Los de que están en mostaza sí están. ¿A quién vemos que no está? Todo Mm, norte, Estados Unidos, Canadá. Canadá, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, la Guyana, varias islas del Caribe. Aquí las tenemos, compañeros. ¿Qué implica esto? Pues que algunos estados no han aceptado esta competencia contenciosa de estos órganos y entonces, por ejemplo, no podemos presentar una causa contra Estados Unidos si no es parte del sistema. ¿Se entiende? sí, La causa que podemos presentar contra Estados Unidos tiene que estar fundamentada en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, porque Estados Unidos sí la ratificó. ¿Saben qué es lamentable nada más de esto? Que lo único que puede pasar con esto es de que la conozca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quede en una simple recomendación. ¿Ok? ¿Ustedes qué creen que va a hacer el Estado con una recomendación? ¿Se va a espantar, va a decir, ay, no, ya no voy a volver a violar derechos humanos? ¿Qué creen nada. que pasa? Pues nada, le va a decir, dime lo que quieras, me importa un bledo lo que tú me digas, ¿no? Además, no tiene una valía como que fuera una, como si fuera un juez, porque no puede, no tienen solo la comisión, tanto la nacional como la Ciudad de México y no tienen como un poder específico, solo recomendaciones para que se dejen de hacer o cometer actos violatorios de derechos humanos, profesor. Mire, lo que puede hacer la comisión en la Asamblea General de la OEA, decir y acusarte en forma pública, ¿no? Sí, Decir, sí. oigan, pues tengan cuidado con México, ¿eh? Porque ¿qué creen? Que México sea tan garante de los derechos humanos, pues la Sí. verdad ni le interesa, ¿eh? Vean cómo viola derechos humanos, vean cómo pues de alguna manera le vale un comino lo que pase con ellos, ¿verdad? No los garantiza. Entonces, pues ¿para qué nos vamos a preocupar, no? ¿Para qué vamos a hacer valer los derechos humanos? ¿Para qué vamos, en este caso, a otorgar créditos a México? ¿Para qué vamos a considerarlo dentro de organismos internacionales si no respeta derechos humanos? ¿Qué es lo que se pierde con eso, compañeros? El prestigio. Por ejemplo, ¿ustedes quién en buena lid, qué estado creen que quiera negociar o tener inversión en Venezuela? ¿Qué inversionista creen que le interesa llegar a Venezuela a invertir? No, pues no, ¿Qué inversionista creen que le interesa ir a Cuba a invertir? no tampoco. Ah, pues sí, van a perder toda su lana, ¿no? Ah, no.
¿Sí? Pues entonces, un estado donde no se respeta derechos humanos, normalmente es un estado que no es confiable para realizar inversiones. ¿Quién le va a confiar? ¿No? ¿Sí? Ujú. Ok. Pero como en Estados Unidos no están en bueno, no están en los derechos humanos y al final también hay inversión importante, ¿no? Es de que sabe cuál es el detalle de Estados Unidos. ¿Cuántos partidos hay así realmente fuertes? Dos, ¿no? Dos, el republicano y el demócrata. Ujú. Realmente para la aprobación de los tratados en Estados Unidos necesitan de dos terceras partes de los senadores. Y como son mitad y mitad, demócratas y republicanos, difícilmente se aprueban tratados. Lo más que se llega a hacer en Estados Unidos es un acuerdo general, es decir, no llega al nivel de un tratado, como en el caso de México. Por eso, por ejemplo, a Donald Trump hay un tratado de libre comercio con América, con Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Y si hay un tratado, ¿por qué a Donald Trump le importó poco? Porque para su derecho, ese no es un tratado, es un simple acuerdo general que se suscribió. Y el presidente en turno lo puede cambiar así en corto. ¿Se entiende? Porque ¿Se para podría decir Canadá, que es como ¿mandé? los aranceles? Pues es lo que sucedió con los aranceles. ¿Por qué cree que lo hizo Estados Unidos? Habiendo un tratado internacional vigente. Pues sí. Sí, se le importó poco. O sea, la verdad que hay compromisos internacionales, pero ¿qué dijo Estados Unidos? Le subo aranceles a Canadá y a México, me importa poco. Ahí Ajá. están, ¿no? Cuando se supone que son socios comerciales, se supone que hay un acuerdo, se supone, ¿no? Sí, Pues, Sí. sí, muy bien. Vamos avanzando. Entonces ya nos dijo mi estimada Virgen cómo se encuentra en este caso los derechos humanos en el continente. Vemos quienes no ratificaron a la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero profesor, perdón, desde su punto de vista, ¿usted cree que sí realmente sea conveniente que nosotros participemos en la convención, independientemente de lo que puedan decir del país que no participa, que no es confiable, con respecto a lo que sucede con personas privadas de la libertad, que en algún momento dado, claro que tienen excesivamente protección de derechos humanos, pero totalmente. ¿Usted qué piensa? ¿Nos beneficia estar en ese tratado como país? bueno, siempre va a ser lo mejor garantizar los derechos humanos, ¿eh? O sea, eso Ajá. es un hecho, ¿eh? Siempre esto es lo mejor para todos. Siempre, siempre va a ser el No, ideal. podrían garantizar los derechos humanos, obviamente, sin pertenecer a la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Eh, pero le voy a ser bien franco. ¿Usted se confiaría con el tema de cómo nuestros tribunales, cómo nuestros jueces, cómo nuestros ministros, pues de alguna manera, entre comillas, interpretan los derechos humanos? ¿Usted confía al 100% en esa resolución? No, pero tampoco podría confiar en las otras resoluciones, porque si nos vamos desde ese punto de vista, al final, aunque estuviéramos o estemos, hay muchas violaciones de derechos humanos, muchísimas. Pero lo que le puede quedar es que tiene usted otra instancia, ¿me entiende? Pudiera ser, O pero ¿qué sea, hace la instancia? Solo recomienda. no, porque la corte, ya sea, si llega a la instancia de la Ajá. corte no solamente recomienda, la corte emite una sentencia. Y es válida entonces para volver a la parte que correspondería, en este caso, bueno, para reparar o reajustar. Sí, sí, pero depende mucho de un principio que es la voluntariedad de los estados, ¿eh? Pues hasta allá, ¿ve? O sea, En- pero a bien, los estados les conviene adherirse y respetar derechos humanos si es conveniente para ellos, sí les conviene. O sea, sí, ¿por qué? Porque eso va a generar inversión. Si eres un estado donde se respeta instituciones, donde garantizas derechos humanos, donde hay seguridad jurídica, ¿qué cree que va a pasar con qué cree que va a pasar con la inversión? Va a confiar. ya, Va a efectivamente. dec-
Va a decir, no, no, pues sí, sí me conviene invertir en México, porque pues son gente respetuosa del Estado de Derecho, porque son gente que respeta los derechos humanos, porque de alguna manera, si alguien infringe la ley hay una sanción y la gente prefiere invertir. Bueno, sonará muy utópico, pero bueno, de eso se trata esto, ¿no? Pues sí, sí, era esa mi duda nada más, maestro. No, sí, Gracias. no, al contrario, no, está muy bien, porque mire, aquí vemos, ¿qué ves sobre la declaración? Con antelación colocamos el mapa sobre la convención, Ajá, ¿sale? Vimos los estados que lo suscribieron, los que están en Mostaza, pero ¿qué sí, vemos sobre la declaración? Que todo en prácticamente todos, ¿verdad? sí, Sí. Ok, pero la declaración tiene como único organismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Es decir, sí podíamos plantear un tema de convencionalidad contra Canadá, contra Estados Unidos, contra Cuba, contra Venezuela, etcétera, etcétera. Y la respuesta es sí. Lamentablemente, el asunto que nosotros promovamos ante estos órganos, si llega a una resolución, va a quedar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una simple recomendación, ¿no? A ese nivel se va a quedar. Muy bien. sí. Cristian, te escuchamos. No es fuera del tema, profesor. Quería pedirle permiso para salirme de la clase. Lo que pasa es que tengo que entrar a trabajar ahorita y no Adelante. puedo estar con el teléfono. Solo le quería preguntar acerca de si va a dejar tarea o Sí, lo va a ahorita, mandar o si cómo. quiere, le pregunta a sus compañeros ahorita que termine. Ok, está bien. ¿Sale? Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Sí, profesor. Sí, muy bien, rápidamente. Ahí va. Bueno, ya vimos nosotros a los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Ok? Bien. Y vemos lo siguiente, compañeros. Atentos, por favor. Muy bien. Algunos derechos que se contemplan tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos son derechos como el de la igualdad, juicio justo, participación política, derecho de movimiento, asociación, asamblea, vida familiar, el asilo político, la libertad de religión, la salud, el nombre, el derecho a la vida, a la seguridad social, a la propiedad, a los beneficios del trabajo, a la educación, a la cultura, al honor, a la dignidad, a la protección judicial, integridad personal, vida privada, libertad de expresión, nacionalidad, libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Sale? Muy Sí, bien. Ahora lo que vamos a ver, hablando del Sistema Internacional para la Protección de los Derechos Humanos, es cómo nosotros vamos a presentar una petición y que esa petición llegue a la más alta instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estimados amigos, hay una violación de derechos humanos por parte del Estado. Lo va a promover la persona, ¿vale? Un grupo de personas o los organismos no gubernamentales. ¿De acuerdo? Bien. Si lo va a promover un grupo de personas, hay que designar a un representante en particular. No podemos presentar nuestra petición de forma ambigua. Tenemos que individualizar quiénes son las víctimas. ¿De acuerdo? Ambiguo no. Hay que señalar que es Juanita, que es Pedrito, que es María, que es Jaimito. ¿Quiénes son las personas afectadas? Y por supuesto, tenemos que identificar cuál es el acto u omisión del Estado que consideramos menoscaba
nuestros derechos humanos. Aquí vemos nosotros la construcción de esta planta que contamina un río. Si se fijan, parece que un agente del Estado la autorizó y posiblemente como no cumplió con los requisitos, pues simplemente le facilitó la construcción de esta planta, aunque contaminara el río, porque a la autoridad poco le importó, ¿verdad? Poco le importó la tutela de esta comunidad. Esta comunidad se ve afectada y tiene problemas con su salud. Vamos identificando el acto del Estado, compañeros, que causa un agravio a los derechos. ¿Sí? Pero hay una cuestión. Antes de que ustedes acudan al sistema interamericano, tenemos que agotar todas las instancias, todas las que tengamos en el interior del Estado. Todas. Entonces, por ejemplo, en esta acción que yo planteo, no solamente hago un planteamiento de legalidad, sino también tengo un planteamiento de constitucionalidad y también un planteamiento de convencionalidad. ¿Ok? Si se fijan, pasamos por un órgano de primera instancia, dicta una sentencia, tal vez esa sentencia pues no repare del todo mis derechos fundamentales que estoy reclamando. Me voy a una instancia de apelación, me voy a una instancia de amparo, resuelven en última instancia y ¿qué creen? Considero que sigue existiendo esa violación a mis derechos humanos contemplados en la declaración. Acuérdense, mi fundamento en el control de convencionalidad, ¿cuál va a ser, compañeros? Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos, protocolos en materia de derechos humanos, ok, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está el fundamento que yo voy a plantear dentro del ejercicio de control de convencionalidad. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Una vez que ya tengamos una sentencia firme y ya no tengamos nada más que interponer en el Estado mexicano, ya no hay nada más que hacer. Bueno, pero sigue subsistiendo el tema de derechos humanos. Entonces, ahora sí vamos a presentar dentro de los 6 meses después de que se agota este principio de definitividad, una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Ok. Presentamos nuestra solicitud y lo primero que va a hacer la comisión es una evaluación inicial. Y en esta evaluación inicial va a determinar lo siguiente. ¿Sale? La comisión verifica, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a verificar si existe una violación de derechos humanos. Si esa violación se ampara en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los protocolos en materia de derechos humanos o en la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si a su juicio sí hay derechos humanos vulnerados, va a admitir y va a dictar este auto de admisibilidad. Con este auto de admisibilidad va a emplazar al Estado responsable. ¿Y saben qué va a procurar la comisión, compañeros? Va a procurar que lleguen a un acuerdo conciliatorio. ¿Ok? Si aquí se resolviera, vamos a poner fin a este caso. Si no se resuelve aquí, entonces la comisión
dictará un informe de fondo y una vez confirmado el mismo y no reparándose el daño, va a presentar demanda a la comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? El procedimiento que nosotros vamos a ver a continuación son los pasos que vamos a seguir dentro de este sistema. Ahí va. Paso número 1. Presentamos nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto puede ser de forma presencial en oficialidad de partes en Washington, D.C. Puede ser a través de correo certificado o también vía electrónica. ¿Ok? Lo primero que hace la comisión es calificar si admite, si desecha o si previene. En el caso de admisión, le va a dar un número de petición y en el orden como vayan ingresando, se va a atender el asunto. ¿Ok? Salvo que alguno de ellos trate a un grupo vulnerable, si es de ser el caso, compañeros, bueno, entonces esto tendrá atención prioritaria. Muy bien. Avanzando, vamos a tener que presentando nuestra petición, tenemos un plazo, vamos a emplazar al Estado y le damos un plazo de 3 meses para que dé contestación al informe de admisibilidad. Llegando a conclusión ese plazo de 3 meses, nos vamos a sentar con la propia comisión, ¿ok? ¿Y qué vamos a procurar, mis queridos amigos? ¿Qué verificaremos? Tener un acuerdo conciliatorio. Si llegáramos a un acuerdo, se reparara el daño y se satisfaciera el derecho de la víctima, ¿qué creen que va a pasar con el asunto? ¿Qué va a pasar? Pues aquí va a terminar, ¿verdad? Le vamos a poner fin, ¿ok? De no llegar a este acuerdo, entonces lo que va a ocurrir es de que vamos a continuar con una audiencia pública y en esta audiencia pública, ¿sale? Van a participar, vamos a escuchar a la víctima en una fase preliminar, ¿ok? Va a presentar la víctima, va a hacer uso de la voz, después a su representante y por último al Estado, ¿ok? Van a ofrecer pruebas, ¿ok? Y estas pruebas se van a desahogar, ¿ok? Para que la Comisión Interamericana de Derechos dicte un informe de fondo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Con este informe de fondo, vamos a verificar qué va a ocurrir a continuación. Ahí va. Con el informe de fondo, le vamos a dar un plazo de 9 meses a las partes, de 4 meses, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. ¿Ok? Concluyendo el plazo de los 4 meses, se va a celebrar otra audiencia ante la comisión. De las observaciones presentadas por las partes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a determinar lo siguiente. Si admite, si previene, si desecha
esta solicitud. Ok. O, bueno, en este caso, si admite, no, ya me estoy equivocando. En este caso, perdón, la Comisión Interamericana sobre ese informe de fondo confirma, ok, modifica o revoca su informe de fondo. En el caso de confirmar, lo que va a ocurrir a continuación, mis estimados abogados y abogadas, es lo siguiente. Le va a dar un plazo de 3 meses. ¿Para qué? Para que le dé cumplimiento el Estado a ese informe de fondo. Si le diera cumplimiento al informe de fondo y quedara satisfecho en la violación al derecho humano que cometió contra la víctima, entonces vamos a ponerle fin. De no ser el caso, la Comisión Interamericana va a presentar demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La base de la demanda es el informe de admisibilidad y el informe de fondo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Rápidamente vemos lo que ocurre. Ya terminamos ante la comisión. Ahora nos vamos a ir a San José de Costa Rica y vamos a ver qué ocurre en San José de Costa Rica para verificar cómo se va a tramitar el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, se somete el caso por parte de la comisión, artículo 35. Este escrito de sometimiento cumple con los requisitos que establece el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte tiene 2 meses, ok, de la recepción para calificar si admite o no dicho a trámite esa demanda presentada por parte de la comisión. Ok. Ahora vamos a encontrar las solicitudes, argumentos y prueba de los representantes de las presuntas víctimas. Vamos a emplazar a la parte demandada, quien interpone excepciones, reconoce total o parcialmente los hechos o las violaciones, o simplemente no interpone ninguna excepción y se queda simplemente callado. ¿Ok? Avanzamos, mis queridos amigos, y vemos lo siguiente. Las observaciones definitivas de la lista de declarantes. Los testigos que se ofrecieron, cuáles se admiten, cuáles se desechan. ¿Recusamos algún perito o no? ¿Ok? Vamos a concluir con la resolución de convocatoria de la audiencia. ¿Quiénes son los declarantes que han sido propuestos y que sean admitidos? Se van a presentar observaciones, objeciones o recusaciones u otras solicitudes pertinentes a las partes, ¿ok? Se va a formar la recepción de las declaraciones, se objetan dichas declaraciones. Estamos en una fase preliminar a juicio, ¿eh? Se va a convocar a la audiencia pública y se fija fecha para los alegatos y observaciones. Se reciben las declaraciones juradas y bueno, también los affidavits que podrán remitirse después de los alegatos finales y escritos que las partes presentan. ¿Ok? Después de esta preparación a la audiencia de juicio, vamos a llegar, estimados abogados y abogadas, a la audiencia de juicio. La audiencia pública sobre excepciones preliminares, si hay eventuales fondos, reparaciones y costas. La propia Corte podrá llegarse de pruebas adicionales si así lo considera para un mejor resolver. La presentación de alegatos finales escritos de las partes y observaciones finales escritas por la comisión. Ok, aquí una vez que ya se hayan desahogado las pruebas, van a remitir sus alegatos finales. Si las partes o la comisión presentan pruebas,
bueno, con sus respectivos alegatos finales. Bien, vamos a llegar a la conclusión del asunto ante la Corte y verificamos lo siguiente. Observaciones de las partes, los anexos presentados por la contraparte y en caso la prueba para mejor resolver. De todo lo anterior, la Corte va a dictar sentencia, ¿sale? De fondo de reparaciones y costas. Si se requiere, se podrá solicitar la interpretación de esta sentencia y por supuesto se va a dictar una sentencia en el idioma de los estados partes. La propia Corte va a supervisar que se dé cumplimiento a dicha sentencia. Bien, una vez que esto ha concluido, en este caso, la Corte Interamericana va a revisar el cumplimiento de esta sentencia. La sentencia rige un principio del derecho internacional que se llama la pacta sunt servanda. Los acuerdos se van a cumplir de buena fe por los estados que lo han suscrito. ¿Sale? La comisión verifica con la autoridad responsable, ¿vale? La autoridad violatoria de derechos humanos, qué pasó con esta sentencia. ¿Le estás dando cumplimiento? Dame los avances. Pregunta la situación de derechos humanos con los distintos organismos no gubernamentales y también va a revisar la situación de los derechos humanos de la víctima. Y prácticamente, mis queridos amigos, con esto hemos visto cómo se va a hacer el litigio para la defensa de los derechos humanos. Y aquí en esta última lámina de nuestra asignatura, vemos cómo se lleva todo el litigio estratégico. Desde el juicio ordinario hay un planteamiento de derechos humanos reconocidos tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda esta controversia se lleva hasta que el juez dicta una sentencia. La sentencia no favorece a la parte que lo está presentando. La apelación tampoco. Tenemos una sentencia firme. Nos vamos al amparo directo. Agotamos todo el recurso del amparo directo y el colegiado se pronuncia. Como hay una cuestión de constitucionalidad, llegamos a la revisión en amparo directo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sigue subsistiendo un tema de derechos humanos que no ha sido reparado. Sigue habiendo una vulneración a los derechos fundamentales de las partes. Entonces, se va a presentar petición y esta petición tenemos lo siguiente. Ok, ya vimos cómo se da. Tenemos que el primero que va a hacer es sobre ese informe sobre ese estudio, va a determinar si admite o no. En el caso de admitir, lo que va a procurar es de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio. De no resolverlo a través de la conciliación, celebramos una audiencia pública y se va a dictar un informe de fondo. Se le da a las partes un plazo de 4 meses para que hagan sus observaciones. Transcurridos esos 4 meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirma, modifica o en su caso revoca. ¿Ok? En este caso de confirmarse, le damos un plazo de 3 meses al Estado para que cumpla. Si no cumple, entonces la comisión presenta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se lleva todo el procedimiento que hemos planteado, desde una base de preparación, una base intermedia y una base de juicio, y se va a dictar sentencia, que les dije que es vinculante y obligatoria en la medida que las partes, pues de buena fe, decidan cumplir con ese tratado internacional. Estimados amigos, los derechos humanos no es una cuestión mínima, es una cuestión de fondo.
Los derechos humanos es una ciencia que va a complementar todas sus materias. Si ustedes quieren tener un compromiso con su formación, estudien mucho estos temas de derechos humanos. Hemos visto 4 unidades en las cuales hemos desarrollado los tópicos más importantes de los derechos humanos. Ya les platiqué cómo es la evaluación, entonces eso va a ser bastante sencillo. Ahorita complementamos ese tema de la evaluación y solamente terminamos con la cuestión bibliográfica que recomendamos para su formación profesional. Bueno.